La voz de Carmen Ruiz cortó el aire fresco de la mañana en Marbella como una orden que no admitía réplica. Retira ese velero antes del atardecer o los guardias se encargarán por ti. Estaba de pie en la plataforma del pontón del exclusivo puerto azul de la urbanización Marina del Sol, flanqueada por dos hombres uniformados de seguridad privada, con los brazos cruzados como si el Mediterráneo entero le perteneciera. Sus ojos se posaron en la gaviota. El velero de mi padre. Como si fuera un trasto viejo que afeaba el paisaje de lujo. Dejé que sus palabras flotaran un segundo en el aire salado y luego solté la verdad que no vio venir. Ese velero está certificado según todas las normativas de la Capitanía Marítima. Yo redacté la mitad de los protocolos de inspección que intentas retorcer contra mí. La sonrisa arrogante se borró de su rostro antes de que pudiera disimularla. Los guardias se removieron incómodos. Por primera vez. Carmen parecía insegura. Me erguí. Hablando no con fanfarronería, sino con la calma serena de quien ha navegado tormentas de verdad. Me llamo Alejandro Vargas. 20 años en salvamento marítimo y consultor certificado de seguridad marítima. Si quieres jugar a las normas conmigo, vas a perder. Mi voz resonó clara por los pontones. Firme y medida. Carmen parpadeó. Pero no le di espacio para recuperarse. Este muelle no es solo madera y tornillos. Está unido a algo mucho más grande que los caprichos de tu junta. Porque la gaviota no era solo un barco. Era lo último que mi padre tocó antes de que el cáncer se lo llevara. Me enseñó a hacer nudos en esa cubierta. A leer el viento por la inclinación de las palmeras. A gobernar cuando las tormentas del Mediterráneo se volvían violentas. Cuando ya no podía respirar. Me pidió una sola cosa: mantén el velero amarrado en nuestro atraque. Manténlo vivo para que nunca se borre de las aguas que amaba. Y allí estaba Carmen, intentando arrebatarme esa promesa con un portapapeles y dos guardias contratados. Ella cambió el peso de un pie a otro, intentando recuperar su confianza. Esto no tiene que ver con tus historias sentimentales, señor Vargas. Se trata de cumplir las normas de la comunidad de propietarios. Pero capté la tensión en su mandíbula cuando mencioné mi paso por salvamento marítimo. No esperaba a alguien que realmente conociera las leyes que ella manipulaba. Ese fue su primer error. Caminé con los dedos por la barandilla del pontón, tocando las muescas que mi padre había tallado años atrás. Este muelle es el legado de mi padre, Carmen. Y yo no me doblego cuando alguien agita amenazas de papel en mi cara. Has elegido el atraque equivocado. La familia equivocada y el hombre equivocado. El viento del mar se levantó, ondeando las banderas del puerto deportivo. Como si el propio Mediterráneo estuviera escuchando. Los vecinos observaban desde sus terrazas. Tazas de café detenidas a medio camino de los labios. Podían sentirlo también, esto no era otra rabieta de la presidenta de la comunidad. Era el comienzo de una tormenta. Y yo estaba más que preparado. Salí del pontón dejando atrás a Carmen y a sus guardias. No le di la satisfacción de una mirada hacia atrás. En cambio, caminé por el paseo marítimo. Cada paso cargado con la certeza de que esta lucha no era solo por un muelle. Era por control. Por intimidación. Por su visión de Marina del Sol donde solo su poder importaba. Y yo no iba a permitir que reescribiera las reglas de las aguas en las que crecí. Cuando llegué a la sala comunitaria, los susurros ya se habían extendido más rápido que la brisa. Los vecinos se agrupaban en corrillos, murmurando.
con los ojos volviéndose hacia mí como si llevara la chispa que podía encender algo mayor. Todos habían tenido sus roces con Carmen, unos por el color de los buzones, otros por las vallas de los jardines. Pero pocos se habían plantado de verdad. Ahora esperaban, curiosos por ver si yo caía como los demás o si obligaba a la junta a tropezar. Dentro, el aire olía a café rancio y desinfectante. La sala era el fortín de la junta. Paredes blancas decoradas con placas que presumían de premios comunitarios. Una mesa larga donde el poder se ensayaba más de lo que se ganaba. Casi podía oír la voz de Carmen resonando de reuniones pasadas. Afilada y cortante. Reduciendo a los vecinos al silencio con amenazas de multas y embargos. Me detuve frente al tablón de anuncios. Nuevas restricciones recién grapadas me miraban. La letra de Carmen era evidente en los trazos duros. Nuevas normas sobre iluminación de muelles. Prohibición de pescar desde los atraques después del anochecer. Aumento de cuotas mensuales por mejoras de seguridad. No era por seguridad. Era por arrinconar a familias como la mía hasta que la rendición pareciera más fácil que la resistencia. Un vecino se acercó con duda. La señora López, que vivía 3 casas más abajo, sujetando su Rebeca como si fuera una armadura. Su voz era baja, casi disculpándose. Alejandro. Vi lo que pasó en el muelle. Ella no parará. Lo sabes, ¿verdad? Asentí porque lo sabía. El tipo de control de Carmen no se conformaba con una victoria. Se extendía, ahogando todo a su alcance hasta que toda la urbanización se doblaba bajo su peso. La sala se llenó poco a poco. Algunos evitaban mi mirada, temiendo la asociación. Otros la sostenían un segundo más, apoyándome en silencio. Entonces me di cuenta, cada persona allí era testigo. Unos más dispuestos que otros. Del patrón que Carmen había marcado. Lo que me había hecho a mí no era algo aislado. Era su manual. Usado una y otra vez para silenciar a cualquiera que resistiera. Me senté al fondo, dejando que sus voces me envolvieran. Quejas sobre cuotas que subían como la espuma. Sobre un columpio retirado sin aviso. Sobre cartas deslizadas bajo las puertas a medianoche. Cada historia se sumaba a la anterior hasta que el cuadro era innegable. Esto no era gestión. Era abuso. Mientras la mayoría hablaba en voz baja, temiendo que ella escuchara. Yo escuchaba con la paciencia de quien catalogaba pruebas. Porque eso era exactamente lo que hacía. Carmen pensaba que estaba mostrando autoridad. Pero estaba dejando un rastro de excesos tan evidente que rozaba la negligencia. No necesitaba revolver garajes ni archivos viejos. Solo observar. Escuchar y unir los puntos. Mis años en salvamento marítimo me habían enseñado el poder de un patrón. Cuando pequeñas irregularidades se alineaban, señalaban directamente a la verdad. Cuando la reunión terminó, salía al atardecer. El mar brillaba en el horizonte. Calmado en la superficie pero escondiendo corrientes invisibles debajo. Podía sentirlas moviéndose ya. Las primeras señales de resistencia agitándose bajo la fachada pulida de Carmen. Los vecinos se demoraban en las escaleras, reacios a marcharse, robándome miradas como diciendo no pares. Inhalé profundamente. El olor a sal y jazmín anclándome. Carmen pensó que me había humillado enviando guardias a mi muelle. Lo que no sabía era que su mano dura había abierto la grieta en el miedo silencioso del que dependía. La sala comunitaria.
Su fortaleza elegida. Había revelado en cambio su mayor debilidad, una comunidad inquieta. Desesperada por alguien que plantara cara. Apreté la barandilla. Los ojos fijos en el resplandor que se apagaba sobre el puerto. Esto era más grande que sus amenazas. Más grande que las multas. Más grande que la humillación de guardias armados. Marina del Sol no era suya para controlarla. Y yo pensaba demostrarlo paso a paso con la experiencia que ella nunca había visto venir. Dejé atrás la sala comunitaria. El aire del anochecer se volvía más frío. El tipo de quietud que anunciaba tormentas invisibles. El mar reflejaba rayas de naranja y azul que se desvanecían. Sereno en la superficie pero escondiendo una turbulencia que reflejaba lo que bullía dentro de mí. Carmen pensó que los guardias me asustarían. En cambio, había puesto a toda la urbanización en ebullición. Cada susurro, cada mirada fugaz en la reunión era prueba de que la gente observaba. Esperaba. Mientras me dirigía al puesto de seguridad de la entrada. Lo vi. Miguel Santos. El más joven de los guardias contratados por Carmen. Apenas 30 años. Todavía llevaba el uniforme impecable como si importara. Estaba apartado del camino. La mano rozando la correa del chaleco. Los ojos bajos. Pero levantándose cada vez que creía que no lo miraba. Parecía un hombre al que habían ordenado mantener una línea. Pero ya no estaba seguro de en qué bando estaba. Noche complicada, dije al acercarme. Manteniendo la voz neutra. Sus hombros se tensaron lo justo para delatar nervios. Asintió sin mirarme. Cambiando el peso de un pie a otro. El movimiento era inquieto. Incómodo. El lenguaje corporal de alguien atrapado entre la obediencia y la conciencia. Carmen lo había colocado en mi muelle esa mañana con su otro músculo contratado. Pero Miguel no había ladrado amenazas como los demás. Se había mantenido a distancia. La mano nunca del todo firme sobre la funda. Ahora, bajo la luz del puesto de seguridad, parecía más pequeño. Como si el uniforme no le quedara bien. No tenías que dar un paso adelante antes, continué. Pero tampoco te uniste a ellos. Su mandíbula se apretó. Abrió la boca. Luego la cerró. Los ojos volando hacia la cámara de seguridad encima de la entrada. El silencio lo decía todo. Estaba atrapado. Obligado a seguir las órdenes de Carmen. Pero incapaz de soportar el peso de lo que esas órdenes se habían convertido. Recordé ese tipo de conflicto en Salvamento Marítimo. Había visto a reclutas jóvenes luchar contra órdenes que chocaban contra su instinto. Los buenos dudaban. Luchaban porque su humanidad aún no había desaparecido. Los dedos de Miguel tamborileaban nerviosos contra el cinturón. Un ritmo de culpa que no podía reprimir. Durante un largo momento ninguno habló. Coches pasaban por la entrada. Los faros iluminando su rostro. Cada haz captando el parpadeo en sus ojos. Esa mirada no era lealtad. Era duda. Y la duda era todo lo que necesitaba ver. Sé lo que Carmen te dijo, dije al fin. Bajando la voz. Pero un desalojo armado no es solo intimidación. Es ilegal. Y cuando todo se desmorone. Y lo hará. Serás tú quien cargue con la responsabilidad. No ella. Sus labios se separaron. La respiración superficial. Como si las palabras hubieran dado en un blanco que intentaba ignorar. Su cuerpo lo traicionó de nuevo, un leve inclinarse hacia mí. Luego un retroceso como si quisiera decir algo.
Pero el miedo a ser descubierto le cerró la garganta. Vi su mano cerrarse en un puño. Luego aflojarse. Temblando levemente. No respondió. Pero no hacía falta. Su silencio. Sus movimientos inquietos. La incomodidad en cada cambio de postura. Este era un hombre en guerra consigo mismo. No presioné más. Empujar solo lo habría devuelto detrás de la armadura que Carmen exigía. En cambio, le di espacio, dejando que el silencio se estirara hasta volverse insoportable. Cuando finalmente me aparté, capté sus ojos un segundo. Ardían con algo que reconocí, el comienzo de la rebelión. La semilla de la verdad que crecería con el tiempo. Caminando de vuelta hacia mi calle, sentí la noche cerrarse a mi alrededor. Las luces de los porches se encendían, iluminando jardines cuidados y persianas pintadas con esmero, la ilusión de perfección. Marina del Sol se vendía a cualquiera que pudiera pagar las cuotas. Pero detrás de esas luces había familias viviendo bajo el pulgar de Carmen. Todas con historias que temían contar en voz alta. La lucha interior de Miguel confirmó lo que ya había sentido en la sala comunitaria. El control de Carmen no era inquebrantable. Se estaban formando grietas. Incluso entre los que cobraban por hacer cumplir sus reglas. Se filtraba la duda. Y cuando la duda se extiende, la autoridad se derrumba. Me detuve fuera de mi casa. La mano apoyada en el poste de madera gastada del muelle que se adentraba en el mar. La gaviota se mecía suavemente. Su mástil recortado contra las estrellas. Firme como siempre había estado. El velero de mi padre seguía allí, manteniendo su posición. Y yo también. Carmen había elegido su campo de batalla. Pero no había contado con el mío. Porque esto no era solo por multas, avisos o guardias. Era por personas. Vecinos. Testigos. Incluso guardias reacios que ya no podían mirar su poder sin control sin estremecerse. Y las manos temblorosas de Miguel me decían más de lo que las palabras podrían. Ella ya había empezado a perder. La gaviota se balanceaba suavemente contra sus amarras mientras yo estaba en el muelle. El leve crujido de la madera perdiéndose en la noche. El rostro de Miguel aún flotaba en mi mente. La mandíbula apretada. El movimiento inquieto. El peso de la duda arrastrándolo. Carmen tenía grietas en su armadura. Pero las grietas solas no acabarían con su reinado. Ahora empujaría más fuerte. La gente como ella siempre lo hacía. La mañana siguiente me dio la razón. Me desperté con voces altas fuera y salí al porche. Al final de la calle. El todoterreno de Carmen brillaba bajo el sol. Aparcado en diagonal como si fuera dueña del asfalto. Un grupo de residentes estaba cerca. Escuchando mientras ella recitaba una lista de nuevas iniciativas de seguridad que sonaban sospechosamente a restricciones frescas. A partir de esta semana, las inspecciones de atraques serán diarias, anunció. Portapapeles en mano. Su tono era azucarado. Pero sus ojos escaneaban a la multitud con precisión de depredador. Los barcos no autorizados serán etiquetados y sometidos a retirada sin más aviso. Las palabras cayeron como piedras. Murmullos recorrieron a los vecinos. Pero nadie dio un paso adelante. Me acerqué. Brazos cruzados. Sosteniendo su mirada. Ella no se inmutó. En cambio, levantó la voz para que todos oyeran. Y que quede claro. El cumplimiento no es opcional.
Las estructuras que no cumplan ponen en riesgo no solo el valor de las propiedades, sino la seguridad de toda la comunidad. Algunos residentes parecen creer que sus historias personales los eximen de las reglas. Sus ojos se clavaron en mí como un cuchillo. La multitud se removió incómoda. Capté la mano de la señora López apretando su Rebeca. El señor Gutiérrez negando con la cabeza pero sin decir nada. Carmen se alimentaba de ese silencio. Se nutría de su reticencia a plantarle cara. Pero esto ya no era sobre silencio. Era sobre exposición. Di un paso adelante hasta que el espacio entre nosotros se redujo a unos pocos metros. Inspecciones diarias. Tú no eres capitana de puerto. Carmen. Ni siquiera estás autorizada a hacer cumplir normas marítimas. Lo que propones no es seguridad. Es acoso. Su sonrisa fue fina. Frágil. Eso es cuestión de interpretación. No, dije. Voz firme. Es cuestión de jurisdicción. Y tú no la tienes. Unas cuantas cabezas se volvieron bruscamente. Susurros se agitaron. De los que viajan más lejos de lo que ella quería. Carmen cerró el portapapeles con un chasquido seco contra la palma. Esta comunidad no se dejará socavar por apegos sentimentales ni amenazas. Si tu atraque no cumple. Señor Vargas. Me aseguraré de que se retire pieza por pieza. Giró sobre sus talones, despidiendo a la multitud con un gesto de la mano. Y se dirigió a su todoterreno. La puerta se cerró de golpe, dejando silencio a su paso. Los vecinos se quedaron. Miradas saltando entre mí y el coche que se alejaba. Sentí su duda. Miedo mezclado con curiosidad. Querían creer que alguien podía pararla. Solo que no querían ser los primeros en intentarlo. Dejé que el silencio se estirara. Luego me dirigí al pequeño pabellón junto al mar. Estaba vacío ahora. Solo un refugio de madera donde los residentes solían reunirse para meriendas de verano antes de que Carmen restringiera su uso. Me senté en uno de los bancos. El mar extendiéndose infinito ante mí. El pabellón olía ligeramente a sal y madera. Sus vigas grabadas con iniciales de años atrás. Prueba de una comunidad que una vez había sido más libre. Menos estrangulada por reglas. Mientras las olas lamían suavemente la orilla. Pensé en patrones. La escalada de Carmen no era aleatoria. Cada nueva restricción que anunciaba era otro intento de forzar el cumplimiento por agotamiento. En salvamento marítimo había aprendido a rastrear tormentas por cambios de presión. Pequeñas alteraciones que señalaban algo mayor acercándose. Sus iniciativas de seguridad eran exactamente eso, presión acumulándose. Avisos del huracán que planeaba desatar. Empecé a esbozar el esquema de sus métodos en mi mente. Primero emitía avisos que nadie podía seguir. Luego desplegaba guardias para intimidar. Finalmente reclamaba autoridad que no tenía. Esperando que el miedo impidiera cuestionarla. Pero el miedo tenía un límite. Y una vez que la gente se diera cuenta de que su poder se sostenía en faroles y abusos, la marea cambiaría. Al otro lado del pabellón vi de nuevo a Miguel. No había seguido a Carmen al todoterreno. En cambio se demoraba al borde de la multitud. Medio en sombra. Medio en luz. Sus brazos colgaban rígidos a los costados. Pero sus ojos delataban conflicto. Había oído todo. Y aunque no habló, sus puños apretados y movimientos inquietos me dijeron que escuchaba más atento que nunca. Me recosté contra el banco. La madera presionando mis hombros.
Carmen había trazado sus líneas de batalla en público, esperando aislarme. En cambio, había revelado el alcance de sus excesos a todos los que miraban. La comunidad había visto cómo amenazaba. Escalaba y reclamaba poderes que no tenía. Ese tipo de arrogancia dejaba un rastro que ni ella podía ocultar. El mar se extendía amplio, calmado, pero inquieto bajo la brisa. Sabía que las tormentas venían. Carmen pensaba que estaba apretando su agarre. Lo que no entendía era que cada nueva restricción, cada movimiento pesado era prueba. Y la prueba en las manos correctas era más poderosa que guardias armados o portapapeles. Más tarde ese día conduje hasta el centro y entré en la oficina de la Capitanía Marítima. El pequeño edificio estaba cerca del puerto público. Su cartel azul descolorido por la sal y el sol. Dentro, el aire olía a cartas náuticas antiguas y madera barnizada. Un lugar donde la ley marítima no era un arma de vanidad, sino cuestión de seguridad y orden. Conocía las normativas porque había ayudado a escribirlas. Durante años en salvamento marítimo había hecho cumplir estándares pensados para mantener vivos a los marineros. No para alimentar el hambre de control de una presidenta de comunidad. Carmen quería veaponizar el cumplimiento. Pero había elegido el campo de batalla equivocado. Me acerqué al mostrador, saludado por una funcionaria con gafas en la nariz. Necesito revisar las últimas normas de cumplimiento, dije, deslizando mi licencia de consultor. Ella comprobó la tarjeta. Asintió y volvió con un grueso dossier capaz de anclar un bote. Pasé las páginas, revisando cláusulas que conocía de memoria hasta llegar a las secciones que Carmen había retorcido. Requisitos de amarre. Criterios de abandono de embarcaciones. Autoridad de inspección. Cada línea confirmaba lo que ya sospechaba. Ella no tenía base legal. Las juntas de propietarios podían establecer directrices estéticas. Tal vez incluso hacer cumplir mantenimiento de muelles dentro de límites. Pero no tenían jurisdicción cero sobre embarcaciones registradas en aguas navegables que pertenecen exclusivamente a las autoridades estatales y nacionales. Saqué un cuaderno, anotando referencias clave, fechas y números de código. El lenguaje era claro, inquebrantable. Carmen había cruzado la línea en el momento en que intentó declarar el velero de mi padre como peligro no autorizado. Lo que ella llamaba autoridad no era más que fraude envuelto en tono oficial. Al cerrar el dossier oí a dos inspectores hablando de citaciones recientes en el puerto. Sus palabras me llamaron la atención. Un gran yate a motor señalado por múltiples violaciones, amarre inadecuado. Registro caducado. Deficiencias de seguridad. La descripción encajaba al milímetro con el yate de Carmen. Mi pulso se estabilizó con la certeza. Ella había construido sus amenazas sobre una plataforma llena de grietas. Salí fuera, quedándome un momento bajo las gaviotas que volaban sobre el muelle. Carmen había exigido inspecciones diarias de los barcos de los demás. Pero el suyo propio no pasaba el escrutinio más básico. Esa era la inconsistencia fatal. La misma experiencia que intentó usar contra mí se convertiría en la espada que la derribaría. Conduciendo de vuelta por Marina del Sol, noté detalles que antes había pasado por alto. Tablas de muelle desiguales en el lote 12. Almacenamiento inadecuado de combustible junto al cobertizo comunitario. Una cornamusa floja en un atraque usado por uno de los aliados de Carmen. Mi ojo entrenado captaba peligros que ningún residente normal vería. Ella se había presentado como guardiana de los estándares. Sin embargo, las violaciones la rodeaban.
ignoradas cuando le convenía. Me detuve en mi casa y bajé al muelle. La gaviota se mecía suavemente. Líneas tensas y limpias. Su registro renovado la temporada pasada. Me agaché a inspeccionar los amarres. Sólidos aún. Sin corrosión. Cada perno en su sitio. El muelle de mi padre no solo cumplía. Era modelo de seguridad. En contraste, el palacio flotante de Carmen se alzaba 2 atraques más allá. Su casco rayado. Sus defensas gastadas. Incluso desde allí veía las líneas flojas tirando de las cornamusas. Descuidadas. Peligrosas. La certeza se asentó en mi pecho con fría seguridad. Carmen había pasado meses creando una ilusión de autoridad. Pero las ilusiones se derrumban bajo el peso de la verdad. Y la verdad era medible. Codificada. Escrita en normas que ella no tenía derecho a fingir hacer cumplir. Los vecinos pasaban por el paseo marítimo, lanzándome miradas. Susurros subían mientras miraban hacia el yate de Carmen. Aún no conocían los detalles, pero sentían el desequilibrio. Su poder dependía de la ignorancia. Y la ignorancia era exactamente lo que planeaba arrancar. Esa tarde me senté a la mesa de la cocina. Papeles extendidos ante mí. Notas de la capitanía. Esquemas de violaciones. Citaciones reglamentarias. La evidencia formaba un patrón tan preciso como un rumbo trazado. El arma de Carmen era el miedo. La mía serían hechos. Anclados en la ley que ella no podía doblar. Fuera. El mar se oscurecía. Las luces de los muelles brillando en líneas suaves sobre el agua. El velero de mi padre se mecía suavemente. Estable en la corriente. Esperando. Apoyé la mano sobre el montón de notas. Carmen creía que había apretado su agarre sobre Marina del Sol. Lo que no sabía era que cuanto más tiraba, más evidentes se volvían sus propias violaciones. Y pronto se enfrentaría al único adversario que no podía intimidar, su propio historial expuesto por las mismas reglas que fingía defender. El montón de notas sobre mi mesa brillaba bajo la lámpara. Cada página era un recordatorio de que Carmen había jugado demasiado fuerte. Pero la evidencia sola no bastaba. Necesitaba mostrar a la comunidad lo que estaba en juego. Su autoridad prosperaba con miedo y silencio. Romperlo significaba exponer el coste personal de su campaña. Lo único que ella no podía borrar. A la mañana siguiente bajé a la caseta comunitaria de barcos. Antes había sido lugar de reuniones. Familias alquilando kayaks. Niños chapoteando desde el muelle. Ahora permanecía infrautilizada. Ventanas empañadas de polvo. Puertas cerradas más tiempo del que estaban abiertas. Carmen la había etiquetado como riesgo y había retirado el acceso, diciendo que nos protegía de nosotros mismos. Pero yo aún tenía una llave. Una que mi padre había tenido como miembro fundador de la urbanización. Dentro el aire estaba viciado por el desuso. Pero abrí las persianas y dejé que la luz del sol se derramara sobre los bancos de madera. Extendí mis notas sobre una mesa y miré por la ventana al mar. La gaviota flotaba a lo lejos. Calmada y firme. Un monumento vivo al recuerdo de mi padre. Ese velero no era solo mío. Formaba parte de la historia de la comunidad. Construido y votado mucho antes de que Carmen pusiera un pie aquí. El recuerdo de la voz de mi padre llenó el silencio. Tenía 16 años el día que me hizo prometer. Acabábamos de volver de una corta navegación cuando puso la mano en mi hombro y dijo, un día este muelle será tuyo. Manténlo seguro,
Hijo, no dejes que nadie te lo quite. No era hombre de muchas palabras. Pero aquellas pesaban más que cualquier reglamento que Carmen pudiera agitar en mi cara. Podía sentir ese peso ahora, presionando más fuerte con cada movimiento de Carmen. Esto no era solo por violaciones técnicas. Era por honrar una promesa. Si ella destruía mi muelle, no solo borraría una estructura, cortaría el último lazo tangible que me unía a él. Esa pérdida resonaría más profundo que cualquier multa o aviso de desalojo. Apoyé las palmas planas contra la mesa, estabilizándome. Carmen quería cumplimiento por agotamiento, por inspecciones diarias y avisos interminables. Pero yo tenía más que determinación. Tenía experiencia y apuestas personales que no dejaban espacio para rendirme. Voces llegaron de fuera, trayéndome al presente. Un grupo de vecinos se había reunido cerca del embarcadero de la caseta. Su conversación baja pero tensa. Salí y me uní a ellos. La señora López estaba allí. La Rebeca bien ceñida a pesar del calor matutino. El señor Gutiérrez se apoyaba pesadamente en su bastón, negando con la cabeza. Está empujando más fuerte, dijo la señora López en voz baja. Nuevas multas para quien no registre las luces del muelle antes de la semana que viene. Las mías ni siquiera están rotas. Su voz temblaba con mezcla de miedo y cansancio. Asentí. Está excediéndose. Nada de esto es exigible según la ley estatal. El señor Gutiérrez me miró. Ojos afilados a pesar de la edad. Todos sabíamos que iba demasiado lejos. Pero saber y demostrar son dos cosas distintas. Ese era el corazón del asunto. Pruebas. Mis notas. Mi experiencia. Mis inspecciones. No eran solo tecnicismos. Eran salvavidas para gente machacada por su intimidación constante. La comunidad no necesitaba más miedo. Necesitaba ver la verdad al descubierto. Mientras los vecinos se dispersaban, me quedé junto al embarcadero. La caseta detrás de mí. El mar delante. Todo se cristalizó en un solo pensamiento. Carmen había convertido la seguridad en arma. Yo convertiría la seguridad en su perdición. Al mediodía estaba de vuelta dentro, extendiendo mis papeles sobre los bancos y redactando un informe preliminar. Ya no era solo sobre la gaviota. Era sobre cada violación que Carmen ignoraba en su propio yate. Cada mal uso de fondos de la comunidad para contratar guardias. Cada inspección que intentaba inventar sin jurisdicción. La urgencia se agudizó mientras trabajaba. La política de inspecciones diarias de Carmen empezaba esa misma tarde. Si aparecía en mi muelle con guardias otra vez, podría escalar más allá de la intimidación. Eso significaba que tenía horas. Quizá menos. Para adelantarme a ella. Escribía más rápido, catalogando cada violación en lenguaje claro, cruzando referencias con los estatutos que había confirmado en la capitanía. El informe crecía página a página hasta que fue más que una defensa. Era un mapa hacia su caída. Y cuando estuviera terminado no lo mantendría escondido. La caseta crujió cuando el viento empujó contra sus paredes. El sonido como el gemido de un barco tirando de su ancla. Reuní los papeles en un montón ordenado y los metí en una carpeta. Esto no era solo preparación. Era compromiso. Carmen quería convertirme en ejemplo de lo que pasa cuando resistes. No se daba cuenta de que yo ya había elegido ser exactamente eso. Al mantenerme firme, llevaría el miedo callado de cada vecino a la luz.
Al cerrar la caseta y salir al atardecer que se desvanecía. El peso de la carpeta en mi mano se sentía más pesado que cualquier amenaza que ella pudiera lanzar. La lucha se había vuelto personal. Urgente. Irreversible. ¿Y ahora? Con pruebas y propósito alineados. No había vuelta atrás. La carpeta presionaba contra mi costado mientras cruzaba el paseo marítimo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el agua. El peso no era solo papel. Era palanca. Construida con cuidado y lista para golpear. Pero la palanca no servía de nada si se quedaba solo en mis manos. Necesitaba corroboración. Algo que uniera los excesos de Carmen a una voz dentro de su propio círculo. Y como si el mar mismo lo quisiera. Encontré a Miguel apoyado en la barandilla cerca del aparcamiento comunitario. Parecía cansado. El uniforme arrugado. Ojos ensombrecidos como si no hubiera dormido bien. Su postura contaba la historia antes de que su boca pudiera, brazos cruzados. Cabeza ligeramente inclinada. Pie tamborileando contra la madera con ritmo nervioso. Cuando por fin levantó la vista. Su expresión llevaba la misma inquietud que había visto en la entrada. Pero esta vez era más pesada. No debería ni estar hablando contigo, murmuró. Voz baja. Su mirada voló hacia la calle como si esperara que Carmen apareciera de la nada. No respondí al principio. Solo me quedé cerca. Dándole espacio para elegir sus palabras. Se removió de nuevo. Luego exhaló bruscamente. Hombros caídos. Lo que está haciendo no sigue el manual. Ya lo sabes. Pero es peor de lo que piensas. El silencio que siguió era espeso. Puntuado solo por el golpe de las olas contra la orilla. Sus manos temblaban ligeramente al agarrar la barandilla. Nudillos blanqueándose. La noche que nos envió a tu muelle. Nos dijo que te retirásemos si resistías. Dijo que estábamos autorizados a usar la fuerza si era necesario. Su voz se quebró en la última palabra. El peso arrastrando su cabeza más abajo. Mi mandíbula se apretó. Era lo que había sospechado. Pero oírlo confirmado llevaba otro tipo de gravedad. No estaba faroleando. Era lo bastante imprudente para tratar a la seguridad privada como su milicia personal. La respiración de Miguel se aceleró. Yo no me apunté para eso. Pensaba que estaba aquí para patrullas. Vigilar las entradas. Mantener las cosas seguras. Pero esto, sacudió la cabeza. Ojos entrecerrados contra el escozor de la culpa. Nos dijo que estaríamos cubiertos legalmente. Que la comunidad tenía autoridad especial. Sabía que no sonaba bien. Pero los demás algunos la creyeron. Podía ver la guerra dentro de él. Su pie tamborileaba más rápido. Luego se detuvo cuando lo obligó a quedar plano. Su cuerpo se inclinaba hacia mí. Luego se retiraba de nuevo. Como atrapado entre la confesión y la retirada. Finalmente sus ojos se clavaron en los míos. ¿Miente? ¿Y si alguien sale herido? Recaerá sobre nosotros. No sobre ella. Eso es lo que me quita el sueño. La admisión quedó flotando en el aire. Cruda y temblorosa. Por primera vez. El poder de Carmen no solo era cuestionado por los vecinos. Era perforado desde dentro de sus propias filas. La confesión de Miguel no era solo información. Era testimonio. Coloqué la carpeta sobre la barandilla entre nosotros. He estado recopilando todo. Códigos. Violaciones.
Pruebas de que excede su autoridad. Pero esto, toqué el borde de la carpeta. Esto lo cambia todo. Tus palabras tienen un peso que ella no puede borrar. Tragó saliva con fuerza. Ojos bajando a la carpeta. Luego al aparcamiento. No entiendes. Ella lleva registros. Notas sobre quien cuestiona. Quien habla en las reuniones. Si descubre que dije algo. Estoy acabado. Me destruirá. Sus manos se cerraron en puños otra vez. El conflicto rugiendo visible en el temblor de sus brazos. Reconocí la mirada. Era la misma que llevaban los reclutas al decidir si seguir una orden peligrosa o plantarse contra ella. El valor no es ausencia de miedo, dije en voz baja. Es lo que haces mientras tiemblas. Ya estás dentro, dije suavemente. La diferencia es si dejas que te arrastre con ella o si das un paso adelante antes de que sea demasiado tarde. No respondió. En cambio metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó un papel doblado. Dudó. Luego lo presionó en mi mano. Es su agenda. Reuniones. Inspecciones. Incluso notas sobre cuando usa fondos de la comunidad para seguridad. Su voz era un susurro. No debería haberlo copiado. Pero alguien tiene que pararla. El papel pesaba más que la carpeta. Aunque apenas eran unos gramos. Prueba desde dentro. Un mapa de sus movimientos escrito con su propia letra. Miguel se volvió rápidamente. Bajándose la gorra. Como avergonzado del valor que le había costado. Metí la nota en la carpeta y lo vi desaparecer por el camino. El paseo marítimo crujió bajo sus pasos que se alejaban. Cada uno resonando más fuerte en mi pecho. Carmen tenía sus guardias. Sus avisos. Su intimidación. Pero ahora yo tenía algo más fuerte. Un testigo que ya no podía cargar con sus mentiras. El sol se hundía más bajo. Bañando el mar en oro bruñido. Por primera vez sentí que la marea cambiaba. La fortaleza de Carmen no era impenetrable. Ya goteaba desde dentro. El mar brillaba con luz bruñida mientras guardaba más profundamente la nota de Miguel en la carpeta. Sus bordes rígidos por el peso de los secretos. Su mano temblorosa me había pasado algo más que una agenda. Era el plano de la corrupción de Carmen escrito en su propia letra. Ahora me tocaba actuar. Evidencia sin plan era solo papel. Necesitaba construir algo innegable. Algo que derrumbara su fachada en el momento en que se revelara. Esa noche no volví a casa. En cambio conduje hasta el pequeño despacho que alquilaba en el centro. Un espacio modesto encima de una tienda de cebos donde trabajaba a tiempo parcial como consultor de seguridad marítima. El edificio olía a sal y cuerda vieja. El tipo de lugar donde Carmen nunca pondría un pie. Para mí era un centro de operaciones. Extendí la carpeta sobre el escritorio. Clavando la nota de Miguel junto a mis apuntes de la capitanía. Fechas. Citaciones y su agenda de inspecciones se alineaban como coordenadas en una carta náutica. Carmen había estado usando fondos de la comunidad para guardias privados. Sincronizando su despliegue con los movimientos de su yate. No solo doblaba reglas. Trataba los recursos comunitarios como su escudo personal. Me recosté en la silla. El cuero agrietado crujiendo bajo mí. Y dejé que las piezas encajaran. Mi formación en salvamento marítimo volvió con detalle afilado. Evaluaciones de riesgo. Auditorías de seguridad. Vulnerabilidades del sistema. Toda operación tenía puntos débiles. Y el de Carmen era flagrante.
Había construido su estrategia de intimidación sobre una base que nunca había inspeccionado, sus propias violaciones. Redacté un informe estructurado. Cada sección etiquetada con precisión técnica. Primero, códigos marítimos estatales y nacionales, dejando claro que la comunidad de propietarios no tenía jurisdicción sobre embarcaciones registradas. Segundo, notas detalladas sobre el amarre inadecuado y registro caducado de su yate, confirmados por los registros de la capitanía. Tercero, mal uso de fondos ligado a su agenda, verificado por la confesión de Miguel. Ya no era solo una defensa. Era una acusación. A mitad del trabajo me sorprendí mirando la foto clavada encima del escritorio. Mi padre estaba junto a la gaviota. Una mano apoyada en el mástil. Ojos entrecerrados contra el sol. Ese barco era su orgullo. Pero la expresión en su rostro era más que orgullo. Era paz. Pensé en la promesa que había hecho de mantener el velero seguro. De mantenerlo amarrado al muelle donde pertenecía. Esa promesa ya no era sentimental. Era el motor detrás de cada línea de evidencia que reunía. Al amanecer el informe estaba casi terminado. Pero un informe solo no bastaba. Carmen intentaría ahogarlo en reuniones y tácticas dilatorias. Necesitaba forzarla a un escenario donde la verdad no pudiera ser barrida bajo la alfombra. La reunión de la Junta de la Comunidad programada para más tarde esa semana era el escenario perfecto. Imprimí copias del informe. Cada página sellada con mi número de licencia y firma. Ya no eran solo notas. Eran una auditoría profesional que llevaba la autoridad de alguien que había escrito los mismos códigos que ella ignoraba. Los metí en sobres, etiquetando cada uno para los miembros de la Junta. Carmen podía controlar el orden del día. Pero no podía borrar el impacto de ver sus propias violaciones expuestas en blanco y negro. Antes de salir me detuve en la ventana del despacho, observando el primer barco que se movía por la bahía. Pescadores recogían redes, sus voces llegando débilmente con el viento. Me recordaban mis días en salvamento marítimo. Mañanas pasadas rastreando embarcaciones antes de tormentas. Advirtiendo a tripulaciones antes de que el peligro golpeara. Entonces mi trabajo era proteger vidas exponiendo riesgos que nadie más veía. Esto no era tan distinto. Carmen era la tormenta. Y la comunidad ni siquiera sabía lo cerca que estaba de romperse. Recogí las carpetas en mi bolsa. El peso sólido contra mi hombro. La fase de preparación había terminado. Tenía los códigos. Las violaciones. La confesión interna. Por primera vez no solo defendía el muelle de mi padre. Me preparaba para atacar. Al cerrar el despacho y salir a la mañana teñida de sal, una calma se asentó sobre mí. Carmen había jugado su mano. Escalando con guardias y amenazas. Pensando que la intimidación bastaba. Pero las tormentas no se superan con miedo. Se navegan con cartas y habilidad. Y yo tenía ambas. El camino adelante estaba claro. Construir el caso. Entregarlo en público y dejarla sin dónde esconderse. El mar brillaba a lo lejos. Recordatorio de por qué luchaba. Carmen pensaba que había elegido el terreno de batalla. Pero mientras volvía hacia Marina del Sol, sabía la verdad. Ella había entrado en el mío. Cuando volví a entrar en Marina del Sol, el sol ya estaba alto, bañando el mar en luz plateada afilada. La bolsa a mi lado llevaba más que papel. Llevaba el peso de cada silencio de los vecinos. Cada mirada desviada por miedo.
Carmen había pasado años tejiendo ese silencio en un escudo. Mi trabajo ahora era abrirlo de par en par. No fui directamente a casa. En cambio caminé hacia el centro comunitario. Un edificio bajo de ladrillo que estaba en el corazón del barrio. Antes había sido centro de cumpleaños. Potlucks de fiestas y barbacoas de verano. Ahora permanecía vacío la mayoría de los días. Reducido a lugar para las actualizaciones orquestadas por Carmen de la Junta. Parecía adecuado que el lugar que ella había vaciado se convirtiera en el escenario de su perdición. Dentro. La sala resonaba con vacío. Sillas apiladas contra la pared. La mesa larga esperando al frente. Dejé la bolsa sobre ella y empecé a extender las carpetas. Cada una llevaba el peso de la precisión, citaciones resaltadas. Fotografías impresas. Estatutos cruzados. Mi formación en salvamento marítimo me había inculcado la importancia de la redundancia. Si una página era descartada, 3 más la respaldaban. Sin cabos sueltos. Sin huecos. Caminé a lo largo de la mesa, colocando la evidencia como piezas en una carta antes de una misión. Carmen quería que la reunión fuera sobre cumplimiento. Avisos e inspecciones diarias. En cambio se convertiría en sus violaciones. Su mal uso de fondos. Su yate que debería haber sido retirado hace tiempo. La ironía no se me escapaba. La misma mujer que intentó arrancar el legado de mi padre con un portapapeles había pasado por alto su propio barco hundiéndose. Un sonido me sacó de mis pensamientos, el crujido de la puerta principal. Me volví y vi entrar a la señora López, sujetando su Rebeca como siempre. Detrás venía el señor Gutiérrez, apoyándose pesadamente en su bastón, seguido de un par de vecinos más. La noticia se había extendido más rápido de lo que pensaba. No venían a una reunión. Venían a ver qué preparaba. Los ojos de la señora López cayeron sobre las carpetas. ¿Es verdad?, preguntó suavemente. ¿Que su yate ni siquiera está registrado? Asentí. Papeles caducados. Amarre inadecuado. Violaciones que ella nunca permitiría a nadie más. Y tengo los registros de la capitanía para probarlo. Los vecinos intercambiaron miradas, de las que llevaban alivio e incredulidad a la vez. Habían vivido tanto tiempo bajo la sombra de Carmen que no se habían atrevido a imaginar que ella pudiera tambalearse. El señor Gutiérrez se inclinó hacia adelante, su bastón golpeando el suelo. Amenazó con multarme 300 euros por dejar el cubo de reciclaje fuera una hora de más. Si esto es verdad. Si realmente puedes probarlo, su voz se apagó. Pero su agarre en el bastón se apretó. Puedo, dije simplemente. Y una vez que esté al descubierto, no podrá esconderse detrás de amenazas ni guardias. Por un momento la sala se llenó de determinación callada. No era ruidosa ni triunfal. Era el tipo de silencio que se construye antes de que estalle una tormenta. Los vecinos no necesitaban discursos. Necesitaban pruebas. ¿Y ahora? Por primera vez, podían verlas apiladas en montones ordenados sobre la mesa. Guardé las carpetas de nuevo en la bolsa, con cuidado de no revelar demasiado pronto. La reunión de la Junta era solo dentro de unos días. Y el momento importaba. En mis años en salvamento marítimo, el momento marcaba la diferencia entre salvar una embarcación o perderla en el mar. Aquí marcaría la diferencia entre exponer a Carmen o dejar que retorciera la narrativa una vez más. Al salir del centro comunitario, los vecinos me siguieron fuera.
sus susurros quedando atrás. Podía sentir el cambio. Pequeño pero real. El miedo daba paso a la curiosidad. Y la curiosidad era el primer paso hacia el valor. La tarde cayó mientras caminaba por el paseo marítimo hacia mi muelle. La gaviota se balanceaba suavemente. Su mástil silueteado contra el cielo que se oscurecía. Apoyé una mano en la barandilla. La madera gastada suave por años del agarre de mi padre. Este muelle no era solo una estructura. Era el ancla que me mantenía firme. El recordatorio de por qué la rendición nunca fue opción. Miré al otro lado de los atraques hacia el yate de Carmen. Imponente y llamativo. Cuerdas flojas contra las cornamusas. Para cualquiera era solo otro barco. Para mí era evidencia a plena vista. Símbolo de su arrogancia y de la debilidad que esa arrogancia había creado. Mañana circularía las primeras copias del informe en silencio entre los miembros de la Junta. Para cuando empezara la reunión, Carmen ya estaría acorralada. Y cuando llegara el enfrentamiento, no sería solo mi voz la que enfrentaría. Sería el peso de cada regla que había roto. Cada ley que había ignorado. Cada vecino que había silenciado. El agua lamía suavemente los pilotes. Constante e inquebrantable. Apreté el agarre en la barandilla. El plan asentándose en su lugar tan naturalmente como la marea que entra. Carmen había elegido escalar. Ahora me tocaba a mí. El ritmo constante del agua contra los pilotes me acompañó durante la noche. Por la mañana el rumbo estaba fijado. Carmen pensaba que la reunión de la Junta sería solo otra actuación donde comandaba silencio con amenazas. Pero esta vez el silencio no la protegería. Dejé la gaviota atrás y caminé hacia la oficina de la comunidad al borde del barrio. Era un edificio bajo de ladrillo. Sencillo por fuera. Pero cargado con la autoridad que ella había fabricado dentro. Había estado en esa oficina antes. Convocado como un acusado esperando sentencia. Hoy entré. No como objetivo, sino como hombre que llevaba pruebas afiladas para perforar toda su fachada. La recepcionista apenas levantó la vista cuando entré. Ocupada con su pantalla. Un montón de sobres descansaba en el mostrador. La última ronda de multas y avisos lista para entregar. Capté uno con mi dirección estampada en letras gruesas. Otra violación. Sin duda. Las armas de papel de Carmen eran interminables. Deslicé mi propio sobre el mostrador para la Junta. Copias para cada miembro, dije. Tono profesional e imparcial. La recepcionista frunció el ceño pero lo tomó. Mirando el sello en la esquina donde destacaba mi número de licencia de consultor. Sabía que era mejor no discutir. Ese número pesaba más que las amenazas de Carmen. Al entrar en el pasillo capté el sonido amortiguado de voces. Un miembro de la Junta ya estaba dentro con Carmen. Su conversación era tensa. Cortada. No me demoré. Todavía no. El momento importaba. Y mi evidencia necesitaba aterrizar cuando toda la Junta estuviera mirando. No solo una. Me di la vuelta. Guardando el enfrentamiento para la propia reunión. ¿Fuera? El barrio zumbaba de inquietud. Las inspecciones diarias de Carmen habían empezado. Guardias caminando por los muelles. Portapapeles en mano. Anotando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Los vecinos estaban en los porches fingiendo no mirar. Su silencio se estiraba más fino con cada paso de los guardias. La actuación estaba pensada para intimidar. Pero todo lo que hacía era demostrar lo desesperada que se había vuelto Carmen.
Me moví por las calles. Carpeta bajo el brazo. Deteniéndome brevemente en casa de la señora López. Ella entreabrió la puerta. Ojos volando más allá de mí hacia la carretera. Cuando le entregué una copia del informe. Sus manos temblaron al sujetarla. No habló. Pero el alivio en su rostro lo decía todo. La verdad se extendía. Un sobre cada vez. Por la tarde volví a la caseta de Barcos. Las vigas de madera crujieron al empujar la puerta. El olor a sal y polvo envolviéndome. Extendí la copia maestra del informe. Añadiendo la nota de Miguel al frente. Su letra. Áspera e irregular. Marcaba el momento en que el propio agente de Carmen se había vuelto contra ella. No era solo evidencia. Era traición desde dentro de sus filas. Mientras organizaba las páginas. Sentí el aire cargarse con el peso de lo que venía. En Salvamento Marítimo llamábamos a esto la calma antes. El mar se volvía inquietantemente quieto antes de que golpeara una tormenta. El silencio presionaba tan fuerte que zumbaba en los oídos. Eso era exactamente lo que sentía Marina del Sol ahora. Todos sabían que algo se estaba construyendo. Solo que no sabían quién lo resistiría. Ensayé el enfrentamiento que venía en mi cabeza. No con discursos ensayados. Sino con hechos. Carmen intentaría desacreditarme. Retorcer la narrativa hacia la desobediencia y el desorden. Pero no podía retorcer registros de inspección. Registros caducados ni el testimonio de su propio guardia. Había construido mi caso como un rompeolas. Capa a capa. Hasta que nada pudiera romperlo. La tarde cayó mientras volvía a mi muelle. El mar oscureciéndose bajo un cielo violeta. La gaviota flotaba firme. Su mástil cortando una silueta contra las estrellas. Al otro lado del agua. El yate de Carmen se alzaba. Luces brillando como un faro de arrogancia. Estudié las cuerdas flojas. El amarre desigual. Las mismas violaciones que fingía que no existían. Mañana esos detalles ya no serían observaciones calladas. Serían armas. Me senté al borde del muelle. Escuchando el agua lamer suavemente debajo de mí. Las palabras de mi padre volvieron. Firmes y seguras. Manténlo seguro. No dejes que nadie te lo quite. Esa promesa ya no era solo mía. Pertenecía a cada vecino cansado de vivir bajo el pulgar de Carmen. La reunión de la Junta estaba solo a horas. Carmen creía que entraba en otra exhibición de control. Lo que no se daba cuenta era que su escenario ya estaba montado en su contra. Y cuando se levantara el telón, no sería cumplimiento lo que comandaría. Sería exposición. La noche de la reunión de la Junta. El centro comunitario estaba más lleno de lo que nunca había visto. Sillas plegables arañaban las baldosas mientras los vecinos se apretujaban en cada rincón. Voces bajas. Zumbando de anticipación. Carmen estaba sentada a la cabecera de la mesa. Flanqueada por los miembros restantes de la Junta. Su mazo listo como un arma. Los guardias que había contratado se demoraban cerca de la puerta. Uniformes rígidos. Pero incluso ellos parecían inquietos entre la multitud. Entré llevando mi bolsa. Las carpetas apiladas ordenadamente dentro. Cada paso resonó en el suelo. Cortando el murmullo. Los ojos de Carmen se clavaron en mí al instante. Afilados y calculadores. Su sonrisa se estiró fina como vidrio frágil. Golpeó el mazo una vez. Orden.
El orden del día de esta noche se centrará en las nuevas normas de cumplimiento del puerto. No esperé permiso. No, dije. ¿Voz clara? El orden del día de esta noche se centrará en tus violaciones. Jadeos recorrieron la multitud. Vecinos inclinándose hacia adelante. La sonrisa de Carmen vaciló un instante. Abrí la bolsa y extendí las carpetas sobre la mesa delante de cada miembro de la junta. Las páginas cayeron con golpes secos contra la madera, registros de inspección. Estatutos. Fotografías y la agenda copiada de Miguel. Por un momento la sala quedó en silencio salvo por el susurro de papeles al abrirse. Carmen se recuperó rápido. Su voz goteando desdén. Estos son fabricaciones. El señor Vargas tiene una vendetta personal. Está intentando socavar la integridad de esta junta con acusaciones sin base. Me incliné hacia adelante. Mano apoyada en la mesa. ¿Sin base? Los registros de inspección de la capitanía están en vuestro paquete. Registro caducado de tu yate. Amarre inadecuado. Violaciones de almacenamiento de combustible. Y aquí, levanté la nota de Miguel. La tinta oscura contra el papel, tu propia agenda de seguridad mostrando fondos de la comunidad usados para enforcement privado. Eso no es integridad. Es abuso. La sala estalló. Voces gritando unas sobre otras. Vecinos girándose en sus asientos. Leyendo en voz alta de los paquetes. Registro caducado. Aquí está. Pagó guardias con nuestras cuotas. Amenazó a mi marido por un columpio. Carmen golpeó el mazo. Pero el sonido se ahogó en la tormenta que subía. Su mirada voló hacia Miguel al fondo de la sala. Él estaba rígido. Pero su barbilla se levantó ligeramente. Su silencio una confesión en sí mismo. El rostro de Carmen perdió color. Por primera vez. Su fortaleza de confianza se abrió de par en par delante de todos. Un miembro de la junta carraspeó. El papel temblando en su mano. Carmen. ¿Esto es verdad? Su voz llevaba la incredulidad de alguien que acababa de darse cuenta de que le habían mentido durante años. Otro miembro se removió incómodo. Negándose a mirarla a los ojos. No necesité empujar más. La evidencia hablaba más alto que cualquier discurso que pudiera dar. Di un paso atrás. Dejando que el silencio se estirara mientras los miembros de la junta sopesaban las páginas en sus manos. A mi alrededor. Vecinos se levantaban de sus sillas. Voces creciendo al unísono. Dimite. Renuncia. No lo aceptaremos más. El mazo de Carmen golpeaba inútilmente contra la mesa. Sus palabras tropezaban. Excusas deshilachándose antes de formarse. Los guardias en la puerta no se movieron para apoyarla. Miraron hacia otro lado. Su lealtad disolviéndose tan rápido como la paciencia de la sala. Capté la gaviota a través de la ventana. Su mástil iluminado por el tenue resplandor de las luces del muelle. El velero de mi padre estaba tan firme como el día que me lo dejó. Esa noche era más que un velero. Era el ancla de este momento. Prueba de que algunos legados no pueden borrarse. Por mucho que alguien lo intente. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Uno finalmente dejó sus papeles con un golpe decisivo. Esta junta tomará medidas. Sus palabras quedaron pesadas. Finales. La boca de Carmen se abrió. Pero no salió sonido. Había perdido la sala. Había perdido la junta. Y pronto perdería todo lo demás que había construido sobre mentiras.
Los gritos pidiendo la dimisión de Carmen aún resonaban mientras los vecinos salían del centro comunitario hacia la noche fresca. La energía era eléctrica. Shock mezclado con alivio. Miedo dando paso a voces que habían estado calladas demasiado tiempo. Por primera vez, Marina del Sol no se sentía como su reino. Se sentía como nuestro otra vez. Carmen permanecía congelada a la cabecera de la mesa. Su mazo abandonado. El rostro pálido bajo las luces fluorescentes duras. Intentó levantarse una o dos veces. Pero el sonido de los vecinos leyendo en voz alta de los paquetes de evidencia la ahogó. Cada violación. Cada mal uso de fondos. Cada mentira estaba al descubierto. Había gobernado con silencio e intimidación. Pero el silencio había desaparecido. No me regodeé. No hacía falta. El peso de la verdad había hecho lo que venía a hacer. La Junta, una vez su escudo, ahora se apartaba de ella. Sus rostros llevaban vergüenza e ira, dándose cuenta de que habían permitido su reinado. Uno a uno señalaron su apoyo a acción inmediata. El nombre de Carmen fue tachado del registro como presidenta de la Junta antes de que acabara la noche. El momento no se marcó con vítores, sino con un suspiro colectivo. El tipo que llega después de contener la respiración durante años. Los vecinos se abrazaban. La señora López se secó los ojos. Susurrando, por fin se acabó. Incluso el señor Gutiérrez se irguió más. Su bastón golpeando el suelo con un ritmo que sonaba más a triunfo que a fragilidad. Fuera, el mar reflejaba la luz de la luna. Calmado y plateado. La gaviota se mecía suavemente en su atraque. Sus líneas tensas. Su mástil firme contra el cielo nocturno. Caminé por el paseo marítimo hacia ella. Las voces de los vecinos desvaneciéndose a lo lejos. Mi mano rozó la barandilla de mi muelle. La madera cálida por el recuerdo. La voz de mi padre resonó en la quietud. Manténlo seguro. No dejes que nadie te lo quite. Había cumplido esa promesa. No solo por él, sino por cada familia que se había doblado bajo las amenazas de Carmen. Esa noche demostró que ninguna cantidad de intimidación podía borrar un legado. Ningún abuso de poder podía durar más que la verdad. Miguel apareció al borde del paseo marítimo. Ya sin la chaqueta del uniforme. Parecía más ligero. Aunque su rostro llevaba la gravedad de lo que había arriesgado. Nuestros ojos se encontraron. Y por un momento no hicieron falta palabras. Su leve asentimiento lo dijo todo. Había elegido la conciencia sobre el miedo. Y había importado. Su valor había inclinado la balanza. Detrás de mí. El centro comunitario brillaba con voces inquietas. Ya se estaba formando un nuevo comité. Vecinos ansiosos por ocupar roles que antes habían evitado. La rendición de cuentas había vuelto. Y con ella la posibilidad de algo que Marina del Sol no había visto en años. Justicia. Me volví hacia el mar. El agua extendiéndose amplia e infinita bajo las estrellas. El yate de Carmen se alzaba en la oscuridad. Sus cuerdas flojas. Su casco marcado por el descuido. Una vez símbolo de su poder. Ahora estaba como evidencia de su caída. Al otro lado. La gaviota brillaba en silencio bajo las luces del muelle. Su presencia digna. Intocable. Esta lucha había empezado con un solo aviso. Un papel metido en mi cara exigiendo rendición. Terminaba aquí con la comunidad libre. Las mentiras expuestas y un legado protegido.
Marina del Sol nunca volvería a ser la misma.